Listo, ya está grabando. Bueno, como mencionaba, en general va a ser el mismo orden para la anamnesis que cualquier otro tipo de historia clínica, pero se puede adaptar a cada caso. Por ejemplo, en el caso de que y en el caso de que el paciente acuda ya con algún tipo de examen complementario, el médico no se debe dejar influir por sino que hay que empezar desde el principio y como si no los hubiera traído. Y al final a lo mejor los podemos ver si pueden que sean de ayuda. Ok, ahí está. Y bueno, se menciona que cada síntoma va a requerir de un interrogatorio particular y esto va a representar una dificultad en el interrogatorio, ya que los síntomas neurológicos comúnmente van a ser de tipo paroxístico o transitorios. Por ejemplo, neuralgias, parestesias, desmayos, alteraciones visuales, vértigo. Y pues es la naturaleza de ese tipo de síntomas va a dar paso a que el paciente pues no los pueda relatar de la forma más fiable posible. Entonces, de todos modos tenemos que confiar en lo que el paciente, como nos refiere a los síntomas. Y pues también puede ser que el paciente no se sienta completamente capaz de expresar su síntoma, pues con un lenguaje ordinario, porque pues son síntomas muy extraños para él, son muy raros, casi nunca los había presentado. Y pues el paciente también suele referir a veces alteraciones repetidas periódicamente como cefaleas o crisis de inconsciencia con términos un tanto inespecíficos, como puede decir que me duele la cabeza o me dan mareos, y pues a veces es difícil que los describa con detalle. El Sarras mencionaba que un método bueno para que no ocurra esto es pedirle al paciente que cuente el último episodio con detalle, que empiece a recordar qué estaba haciendo cuando empezó ese síntoma y cómo fue exactamente que se fue dando el síntoma. Y ya una vez que describa este último episodio, pues es más fácil que el paciente pueda recordar episodios pasados con más detalle y nos dé datos que sean más importantes para el estudio. Y te menciona también que no solo la comunicación verbal va a ser importante en la anamnesis, sino que también es importante enfocarse en cómo es que el paciente está relatando los síntomas. Si las respuestas son vagas o ambiguas o por el contrario son muy concretas y constantes. Ok. Las enfermedades neurológicas a veces van a alterar el estado de conciencia o el estado mental del enfermo o incluso su propio lenguaje. Entonces, pues a veces es necesario que algún familiar o alguna persona cercana a él nos ayude a complementar la historia neurológica. Pues cuando interroguemos a algún familiar, pues es importante preguntarle si ha habido algún tipo de cambio conductual en los hábitos normales del paciente, en su humor, en alguna conducta social o laboral, en su apetito, en su líbido o incluso en su capacidad de juicio o raciocinio. Y esto se debe a que en algunas enfermedades, por ejemplo las enfermedades graves de tipo en las áreas frontotemporales y en el sistema límbico, pueden dar trastornos de la personalidad y de la conducta, y no tanto del estado cognitivo. Ok, ahora pasando a los antecedentes personales, tenemos que pues, no hay que dar por ciertos los diagnósticos que el paciente haya recibido previamente, ni los que él diga que haya recibido, ni los que haya recibido sus familiares. Esto pues que debido a que a veces el paciente puede recordar mal la información o puede que haya servido como un teléfono descompuesto, o sea que ya haya alterado los diagnósticos que se le hayan dado. Y pues también se menciona que, que se debe dudar de las relaciones causa-efecto que los pacientes den por sentadas. Por ejemplo, puede decir que su cefalea se debe a un golpe banal que sufrió durante su infancia o su adolescencia. Y pues no, obviamente no va a ser así la mayoría de los casos.
Se debe interrogar también acerca sobre efectos secundarios de tóxicos y fármacos, ya que pueden estos alterar los estados de la conducta, la vigilancia, la memoria, el estado cognitivo, el equilibrio, y también pueden provocar algunos movimientos anormales como temblores, o también pueden provocar cefaleas o convulsiones. Hay que interrogar acerca de su procedencia geográfica o racial, si ha viajado a países de ciertas enfermedades endémicas, para el caso de enfermedades infecciosas. Hay que investigar sobre sus hábitos sexuales, algunas aficiones que pueda tener y que lo puedan exponer a ciertos tóxicos. Por ejemplo, la jardinería que lo exponga a ciertos herbicidas, o que se dedique a la pintura, que también puede ser que represente un tóxico importante. Y sobre antecedentes médicos y quirúrgicos como diabetes, algún tipo de cáncer y hipotiroidismo, alguna gastrectomía que se le haya realizado anteriormente, cardiopatías embolizantes, entre otros. En cuanto a los antecedentes familiares, pues aquí es igual, no hay que confiar tanto en lo que dice el paciente, ya que hay veces que puede negarlos, y esto puede ser ya sea por la propia ignorancia del paciente o por malicia, o sea, que quiera poner en prueba la destreza del médico. Y pues también hay veces que los familiares han sido mal diagnosticados y eso puede pues llevar a confusiones en el diagnóstico. Incluso dentro de estos antecedentes familiares, pues es difícil identificarlos, ya que, por ejemplo, en las enfermedades que tienen un tipo de herencia dominante autosómica o mitocondrial, pues la expresión fenotípica puede variar entre cada generación e incluso entre los propios hermanos. Y bueno, como ya les he mencionado, al terminar la anamnesis, pues el médico ya debe tener una idea de cuál es el proceso de la enfermedad del paciente y tener una hipótesis sobre su diagnóstico. Ya en la exploración física y en los exámenes complementarios, pues lo que se va a hacer es corroborar esta hipótesis que ya se tenía. Incluso pues se menciona que muchos procesos neurológicos pueden cursar con una exploración física y con exámenes complementarios negativos, como son el caso de las migrañas, las epilepsias o la neuralgia del trigémino. Y pues en estos casos en los que el diagnóstico es exclusivamente clínico, se pueden deber a enfermedades graves que afecten el sistema nervioso central. Y bueno, entonces el objetivo de la anamnesis va a ser el recoger los síntomas y la historia natural de la enfermedad, ya sea su comienzo y su evolución. Y con esto, pues orientarnos más o menos a alguna de las 5 grandes categorías según la etiología, que serían enfermedades vasculares, infecciosas, degenerativas, algún proceso expansivo o trastornos tóxicos o metabólicos. Ahora, pasando a la exploración, tenemos que, pues, la exploración va a ser una de las partes más difíciles, ya que se requiere de mucho tiempo y dinero para poder adquirir para poder adquirir las habilidades para realizar un examen neurológico completo apropiado, incluso en un examen neurológico básico. Y pues al comienzo es aconsejable que se realice siempre en el mismo orden. Por ejemplo, primero se realiza el examen general, luego un examen mental y de la conciencia, los pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, los reflejos de la coordinación de los movimientos, el equilibrio, la marcha. Y pues bueno, en el Sarrans nos ponía esta tablita de un examen neurológico básico para un paciente, bueno, un examen neurológico básico de cribado para pacientes ambulatorios que no presenten alteraciones ni de la conciencia ni mentales. Y pues como vemos, va explorando diferentes sistemas como los pares craneales, el sistema motor, sensitivo, el cerebelo. Y pues bueno, ya si quieren cuando les paso la presentación para que vayan checando cada parte ya más a detalle. Igual ahorita lo vamos a ver un poco más con mis compañeros. Y bueno, sobre este mismo exploración
neurológica básica, se pueden añadir otras maniobras para buscar algún tipo de patología en específico o para precisar algún detalle que se haya encontrado en el examen básico. Y bueno, la exploración va, en el caso de los neurólogos pues, más experimentados, ellos ya van a hacer la exploración más dirigida, van a hacerla más específica para cada caso, con el fin de confirmar o descartar alguna hipótesis que ya se hayan dado en la anamnesis. Y pues la exploración no va a ser pasiva, o sea, siempre se va a poner por parte del paciente, siempre se va a poner a realizar algún tipo de maniobra para poder analizar la función de los sistemas. Por ejemplo, se le puede pedir al paciente para que camine para explorar la marcha, se le puede pedir que levante los brazos, también le podemos pedir que apriete nuestra mano para evaluar la fuerza física y entre varias cosas. Y pues en el caso de algunos pacientes, por ejemplo, niños pequeños, pacientes afásicos, que estén confusos, que tengan demencia o que estén en coma, la exploración va a ser más de forma más simple o ya más indirecta. Y bueno, entonces se menciona que de forma general la exploración va a tener dos objetivos, que va a ser confirmar que existe una disfunción por parte de una disfunción de forma orgánica y deducir cuál es la topografía de la lesión e incluso su gravedad. Y pues esto va a ser importante para el pronóstico. En cuanto al diagnóstico de su topografía, pues se pueden utilizar aquí es muy importante recurrir a los conocimientos de la neuroanatomía y hacer una correlación clínico-patológica, ya que algunos signos van a tener una localización pues inequívoca, por ejemplo, la pérdida de visión de un ojo, la parálisis completa del tercer par craneal o un signo de Babinski bilateral. Mientras que pues a veces los mismos signos y síntomas no van a tener una localización precisa, como en el caso de hemiparesias o un hemisíndrome cerebeloso, y pues hay veces que incluso no se acompañan de otros signos. A veces pues se inicia, bueno, para hacer este diagnóstico topográfico se pueden realizar grandes dicotomías, por ejemplo, diferenciar entre una lesión focal o multifocal, si se trata de un síndrome motor deficitario por una patología o del sistema nervioso central o del sistema periférico. Si se trata de una lesión cerebral difusa, pues se debe aquí investigar si se trata de una enfermedad de la sustancia gris o la sustancia blanca. Esto es más comúnmente en el caso de los niños. Y pues así hablando generalmente, de forma general, en la exploración física, pues la exploración general debe ser igual de completa que en cualquier otro paciente. Y pues se debe enfocar a veces un poco más en el examen ocular, del fondo de ojo, en las exploraciones cardiovasculares por la alta frecuencia de las enfermedades cerebrovascular y pues en el sistema cutáneo, ya que también hay algunos síndromes neurocutáneos. Y pues en el caso de los ancianos hay que tener cuidado porque pues, hay que recordar que en ellos es común que haya varias patologías que se presentan al mismo tiempo. Y pues también se menciona que ningún paciente, aunque su queja primaria sea de tipo neurológico, puede considerarse bien atendido sin un examen general completo. Y pues esto ya sería como lo principal de la exploración general y ahora veríamos más específico cada área con mis compañeros. No sé si hay alguna duda o algún comentario que quiere decir, doctor. No, está bien, muy bien, muy bien. Ok, bueno, entonces le Creo cedo que mencionaste el orden, no lo escribiste, ¿verdad? No, no lo escribí, solo ¿Por qué, oye? menciono. ¿Por qué? ¿Qué te cayó gordo o qué? Pues es que, Pues es que si tú presentas un caso, pues ¿qué es lo que le estás enseñando a los demás? A ver, pregúntales cuál fue el orden que dijiste. bueno,
¿Alguien recuerda más o menos cuál es el orden que mencioné? El de la tabla, pues, No. Ah, bueno, sí venía en la tabla, sí. pues exploración de pares craneales, luego sistema... No, primero estado mental. Ah, mm, Primero venía el estado mental y luego después pares craneales. ¿Y luego qué? El motor. motor y sensitivo Motor y sensitivo, y cerebelo. cerebelo, signos meningios, marcha. Creo que hay cosas que vale la pena que se puntualicen y es mejor que se anoten. ¿Qué más? Ahora, ese orden que nos mencionaste, va a cambiar según el motivo por el cual el paciente llega, ¿no? Si el paciente llega contigo porque Sí, tiene, parálisis facial, pues seguramente el estado mental lo vas a recoger más o menos ¿cómo se llama? Pues en lo que él te relata la evolución de su parálisis facial. No sé si me explique, o sea, en ocasiones tú puedes obtener el estado mental de una manera indirecta, con solo hablar con la gente, te puedes dar cuenta de cuál es su nivel intelectual y cuáles son sus capacidades. Y a lo mejor te brincas el estado mental y te vas directamente del resto de los nervios craneales a explorar el séptimo nervio craneal. Buscas algo de lo motor, no vaya a ser que el paciente tenga un séptimo nervio craneal de origen central y tú estás pensando que es de origen periférico. No sé si me explique, o sea, a veces te vas directamente a algún dato. Quizá desde que viene entrando el paciente al consultorio, tú lo ves que viene caminando muy lento, muy torpe, arrastrando los pies, temblando una mano. Tú ya sabes que el paciente tiene Parkinson. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué sigue? Sigo yo, doctor, nada más ok. que se me reinició mi laptop, ahí voy. Yo voy a exponer sobre funciones, exploración de funciones mentales. Ok. Sobre exploración del estado de alerta y las funciones cerebrales superiores. Eh, Listo. Vamos a ver que en toda exploración neurológica se debe de iniciar por la evaluación del estado de alerta y el estado mental. Este es como un must. En cuanto a la descripción del estado de alerta, vamos a ver que, vamos a decir que es la descripción del estado de alerta o conciencia en la que se presenta el paciente. Vamos a tener vamos a empezar por si el paciente se presenta alerta o despierto. Aquí vamos a ver si el paciente pues tiene los ojos abiertos, interactúa y responde adecuadamente a nuestras preguntas. O sea, en cuanto al estado de confusión, vamos a ver que el paciente, se puede también denominar como obnubilación. Aquí el paciente pues va a tener los ojos abiertos y va a interactuar, pero va a tener disminuida su capacidad de atención. En cuanto a somnolencia o letargo, aquí el paciente pues va a tender a quedarse dormido y si no es estimulado pues de alguna manera para mantenerlo alerta. Y generalmente es suficiente cuando uno habla con el paciente y le dice que señor, o sea, de que no se me duerma o así, o sea, intentas entablar una conversación con él para que se mantenga como que en parte de la conversación, porque normalmente pues están con los ojitos, dormido pues. En cuanto al estupor, vamos a ver que el paciente tiene los ojos cerrados y solo tiene alguna respuesta. A ver, espérame. A ver, regrésate, Fer, por favor. A ver, aquí hay una cosa interesante. Dice aquí, pero falta aquí que pongas aquí lo de somnolencia. Ay. Ok. A ver, entonces, describir el estado de alerta o conciencia. Es decir, si el paciente tiene somnolencia,
si está alerta, si está estuporoso o si está en coma. Sí. Tienes que no solamente decir, o sea, se refiere a que no solo hay que decir, tiene somnolencia. Tú tienes que explicarlo. Tú pones ahí, el paciente se encuentra somnoliento, dado que después de estímulos verbales el paciente responde, abre los ojos, interactúa, obedece órdenes, pero al dejar de hablarle, en menos de tres minutos vuelve a quedarse dormido. Eso viene siendo la descripción. Tú tienes que describirlo. Y lo mismo va a hacer con cada una, con el estupor y con el coma. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué hay con el estupor? Bueno, en el estupor el paciente tiene los ojos cerrados y este solo va a responder ante estímulos dolorosos o muy intensos, pero como dice el doctor, o sea, no se va a mantener constante, o sea, solamente va a estar alerta, por así decirlo, o presente cuando se le haga el estímulo y posteriormente, pues como que nos va a abandonar en la conversación. Y en cuanto al coma, pues no va a existir ninguna respuesta alguna, ningún estímulo. Y pues ya. En cuanto al estado mental, vamos a ver que está relacionado con el ánimo y los pensamientos del paciente. Este estado mental pues nos va a reflejar anomalías, ya sea neurológicas o psiquiátricas. En cuanto a enfermedad neurológica, podemos pensar en trastornos del lóbulo frontal o enfermedades psiquiátricas, síntomas neurológicos, por ejemplo, en un ataque de ansiedad. Bueno, si en un estado de ansiedad el paciente puede presentar ataques de pánico, entonces todo lo que nos lleva a un ataque de pánico pues lo podemos catalogar, pues. Vamos a ver que el examen mental pues procura distinguir si hay una deficiencia neurológica focal, deficiencia neurológica difusa, o si esta es una enfermedad psiquiátrica primaria o secundaria a una enfermedad neurológica. La cantidad de pruebas del estado mental que debemos realizar pues van a depender totalmente del paciente y del problema en el que se presente. Y pues en muchos casos, como dijo el doctor, la evaluación a veces puede ser como pues sencilla, por así decirlo, o sea, porque realmente se presenta íntegro bueno, en estado de alerta y así. En cuanto al aspecto y comportamiento, eso también influye mucho al momento en el que el paciente entra a consulta. Tenemos que visualizar si el paciente tiene signos de abandono, como pues si el paciente llega pues de una manera, pues no común, o sea, si viene sucio o descuidado, pues podemos pensar en que el paciente a lo mejor puede cursar con depresión o alguna demencia o alcoholismo. Si el paciente parece deprimido o ansioso, o sea, si parece deprimido, pues a lo mejor a veces los pacientes pueden traer o sea, la facies del ceño fruncido o cabizbajo o tiene una habla lenta y monótona, o si el paciente viene ansioso, pues nervioso, inquieto, incapaz de concentrarse ante el interrogatorio. Si el paciente se comporta de forma inadecuada, esta como pues si muestra excesiva confianza o desinhibición, pues, o agresividad ante el público, ante el doctor y quienes estén ahí. Mencionaba el libro que podemos pensar ante un trastorno o síndrome frontal, ya después lo veremos. O si el paciente no responde o su respuesta emocional es escasa, pues a lo mejor también debemos de pensar en que algo está mal, pues obvio. En cuanto a si el estado de ánimo del paciente cambia con rapidez, ya sea con un llanto o con risas demasiado fáciles y exageradas, vamos a ver si pues presenta la habilidad emocional. Eso en cuanto a su aspecto y comportamiento. En cuanto a síntomas vegetativos, vamos a cuestionar al paciente sobre si ha tenido recientemente cambios de peso, o sea, si ha aumentado o si ha tenido una pérdida de peso pues considerable, si el paciente duerme bien, bueno, tiene trastornos del sueño, qué tal, cómo va con su apetito, si come mucho, no le da hambre, también en cuanto a su estreñimiento y al líbido.
Vamos a buscar también síntomas de ansiedad en caso de que el paciente pues, se presente con tal de palpitaciones, sudoración e hiperventilación. En cuanto a la orientación, vamos a ver que tenemos que basarnos en 3 puntos, que es persona, tiempo y espacio. Vamos a ver que en tiempo podemos hacerle las preguntas de que cómo se llama, el sitio en el que estamos, si estamos en el hospital o así, preguntar en qué hospital estamos, si se acuerda en qué ciudad, o sea, en qué ciudad vive y que nos diga pues la ciudad en la que estamos. En cuanto al espacio, de qué día es hoy, por ejemplo, el paciente llega hoy, le preguntamos de qué señor, o bueno, o sea, viene con algún antecedente de trauma o algo así. ¿Qué día de la semana es hoy? No sé, pues hoy es viernes, que nos procurar preguntarle la fecha y en qué mes y año estamos. Y en cuanto a persona, o sea, preguntar si, o sea, de que cómo se llama, en qué trabaja y dónde vive. Esas serían como las 3 esferas. En cuanto al lenguaje, vamos a ver que debemos de evaluar el lenguaje espontáneo. Vamos a pedirle al paciente que nos describa a qué se dedica o si puede, pues realmente que nos platique, pues, qué le pasó, por qué está ahí. Tratar de que sea como muy, como medio extensa para saber si evaluar perfectamente si tiene algún daño. Si el paciente al momento en que nos platica a qué se dedica está bien articulado o presenta disartria, pedirle que repita frases complicadas. Normalmente nosotros debemos de tener como una frase que, o sea, que ya sepamos, o sea, sepamos más o menos cuánto se tarda un paciente promedio en pronunciar, bueno, en repetirla y si se tarda un poquito más o la palabra pues no está bien articulada, pues también estar alertas. Y evaluar la compresión e indicar que realiza un acto que implique varios pasos. Por ejemplo, nosotros le pedimos al paciente que agarre, no sé, una hoja, la doble a la mitad con su mano izquierda, o sea, que ver si entiende, bueno, que si acata indicaciones para ver si, pues si está bien. En cuanto a la atención, vamos a ver que podemos pedirle al paciente que repita números. ¿Esto cómo? Pues, por ejemplo, nosotros decirle que repita, vamos a decirle, yo lo voy a decir del 1 al 5 y usted me lo va a decir en el orden inverso. O sea, que él debe empezar de que 5, 4, 3, 2, 1. Y así, o sea, ver si realmente nos está poniendo atención y si él está, pues, concentrado a lo que se le está pidiendo. En cuanto a la memoria, vamos a ver que podemos ver, bueno, pedirle, pues, o analizar el recuerdo inmediato y atención. Esto como pues pedir al paciente que recuerde un nombre y una dirección. Nosotros obviamente se la vamos a decir de que me va a decir de que, no sé, la dirección de la facultad a Avenida Morelos, no sé el número, y ya, o sea, pero obviamente esto no es de que al momento, esto se evalúa como dijo el doctor, al menos dejar pasar 3 minutos para ver si el paciente tiene retención y, y pues sí, o sea, más que nada eso. Si recuerda lo que se le dice y, y así. Bueno, pedirle al paciente que recuerde un nombre y una dirección. En cuanto a memoria a corto plazo, ¿cómo la vamos a evaluar? Va a ser pedirle al paciente que recuerde el nombre que le indicó 5 minutos atrás, o sea, al momento de que tú le estás diciendo al paciente que recuerde un nombre y una dirección, ya pues él te la dice, dejas pasar unos minutos y le dices, ¿cuál nombre fue el que te dije? Y ya que, o sea, él debe estar como que, así, te dije, no sé, María, pero realmente pues no era María, era otro. Y en cuanto a memoria a largo plazo o semántica, pues vamos a hacerle preguntas al paciente de acuerdo a los intereses que muestre. Normalmente, bueno, el libro manejaba que preguntas de deporte o de historia en caso de que pues el paciente muestre eh, pues que le gusta ese tema. Por ejemplo, de que de dónde es Maradona o qué pasó o en qué año o qué país se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial o cosas así, o sea, cosas como generales, pero para ver si realmente se acuerda
de acuerdo a, obviamente también a la educación, a nivel de escolaridad. ¿Qué país qué, oye? O sea, ¿qué países se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial? Siento que esto es como muy... O lo del fútbol, o sea, bueno, Lo que siento pasa es que, mira, hay un detalle. Yo creo que la mayoría de lo que tú has dicho aquí, y seguramente lo que viene, que para terminar tu exploración del estado mental, viene resumido en una prueba que se llama prueba corta del estado mental. ¿No la tienes ahí? No, doctor. A ver, salte de ahí y métete a internet y busca la prueba corta del estado mental validada en México. Ponle así. Ok, voy. Doctor, ya quedan 10 minutos para las 9. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿saben qué? A ver, Fernanda, prepárate para mañana esa presentación que incluya la prueba corta del estado mental, Mini Mental State Examination. Es una prueba, se llama de Folstein. Folstein la Sí. diseñó en 1979. Tiene ya, fíjate, desde el 80, tiene 41, 42 años. Entonces, esa prueba se ha hecho muy popular en todo el mundo, incluye todo esto que tú estás diciendo. Okay. Y está validada para cualquier nivel. Si tú le preguntas a un ejidatario de ahorita, que tiene alguien que tenga 50 años de edad, o menos de 50 años de edad, no va a saber ni qué fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, sí. Para nada, no va a saber nada. Por eso es que tú tienes que hacer preguntas validadas. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa les preguntan a la gente sobre la estación, porque como dependen mucho del campo, todo el mundo sabe qué día empieza el otoño, qué día empieza el verano, qué día empieza el invierno. Y aquí no, aquí la gente no sabe. Aquí, si por ejemplo, si en octubre hace frío, la gente cree que estamos en invierno. Y no es cierto. Falta mucho para que inicie el invierno. Entonces no conocemos aquí las estaciones, por eso se quitó cuál es la estación del año en México. O sea, no sirve esa pregunta porque la gente no estamos actualizados en eso. Entonces se pregunta la hora aquí en México. Bueno, entonces chécalo. Y bueno, jóvenes, entonces ojalá se puedan presentar allá con el doctor para pues sí, para que puedan, por favor, para que puedan, por favor, apoyarlo ahí con lo de